Bienvenido, maestro José Pita. De verdad que es un honor, es un placer tenerlo aquí con todos nosotros, dictando esta charla y platicándonos de su vasta experiencia. Muchas Bienvenido. gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera agradecer la invitación a María Samo. Es para mí un honor y un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Entonces, bueno, como ya decía Luis, lo que yo quisiera abordar hoy son una serie de temas que, pues, como también decía Luis, muchas veces no nos enseñan dentro de la carrera y que vamos sorteando de una u otra manera como podemos. Eh, y entonces, bueno, mi objetivo es darles nada más un panorama general de todas esas cosas que nos permiten tener una sólida carrera profesional, sobre todo las cosas extramusicales, porque en cuanto a cosas artísticas, yo creo que eso sí está muy bien cubierto la formación en México y en otros lugares, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en todas esas cosas extramusicales que muchas veces se omiten o se mencionan poco en la formación profesional. Entonces, bueno, para empezar, quisiera hacerles una pregunta. No es para que me la respondan ahorita, es para que la respondan con toda calma en casa, con la cual, que nos va a llevar de la mano de todos estos temas, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son tus metas a 1, 5 o 10 años y cómo vas a lograrlas? Les exhorto a que lo respondan con toda calma y honestidad ahora que tenemos tiempo, que estamos encerrados por esta pandemia. Y sobre esto les voy a hacer otras 4 preguntas adicionales. Y es bien importante que seamos bien concisos en nuestras respuestas, que sean lo más claras y concisas. Porque de otra manera, si son respuestas vagas, ambiguas, pues nos podemos perder, ¿no? Les pongo un ejemplo. Pues todos queremos tener una buena carrera profesional, pero pues eso qué significa, ¿no? Hay tantas respuestas como individuos, entonces sean lo más específicos posibles, ¿no? Bueno, por cierto, tanto este ejercicio como la charla los voy a hacer en un PDF. Para quien esté interesado se los pueden pedir a Pentatonia. Muy bien. Primera pregunta, ¿cuáles son los requerimientos necesarios para cada una de tus metas? Segundo, ¿qué pasos debes tomar en tu rutina diaria para alcanzar tus metas? Tercero, ¿qué costo tienen los pasos y procesos que requieren tus metas? Y último, ¿cómo vas a solventar esos costos? Y es bien importante, es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque, como les decía, ¿no? Hay cosas que todos queremos, como pues tener una buena carrera profesional, tener ingresos para llevar una vida digna. Sin embargo, son metas que requieren tantos pasos y que llevan pues un buen rato que nos podemos perder en el proceso. Y bueno, no sé cuál sea la edad de nuestra audiencia, ¿no? Pero yo ya estoy en la edad en que de pronto uno voltea y ya pasaron 10 años, ¿no? Entonces, para evitar que eso nos suceda, esta es una excelente herramienta, tener en todo momento claro qué es lo que se quiere para poder maximizar nuestros esfuerzos y nuestros recursos. Eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza y frustración, ¿no? Una última consideración, las metas, al igual que las personas, pues cambian, ¿no? Y no pasa nada. Sin embargo, creo que es una excelente práctica tener bien claro qué es lo que se quiere. Eh, entonces, bueno, pasamos ahora sí a la pregunta de esta conferencia. ¿Qué es ser profesional? O lo podemos hacer de otra manera. ¿Qué se necesita para ser un músico profesional? Antes de seguir, quisiera hacerles una aclaración. Estas son observaciones que yo he hecho en mi labor trabajando como fotógrafo profesional en Europa, en Estados Unidos y en México, tanto en mi propia práctica como observando a amigos y colegas que admiro y respeto mucho. Entonces, bueno, primero yo creo que lo que tendríamos que hacer es definir qué significa ser profesional. Y esto también les exhorto que hagan su propia definición y se atengan a ella. Les comparto la mía. Primero que nada, la calidad artística. Este es el primer paso y como tal se tiene que ver. Es decir, sin esto no hay nada. Sin embargo, no, teniendo esto tampoco garantiza una gran carrera, ¿no? Entonces, solo por obviar lo obvio, y esto pues se ha tratado en otras conferencias y hay muchos espacios para eso, la calidad artística. Y regresábamos al tema anterior, ¿no? O sea, todos queremos tener una gran carrera. Si su respuesta es tener una carrera internacional,
bueno, pues muy válido, ¿no? Entonces, lo primero que habría que ver es cuál es el nivel en el ámbito profesional que aspiramos, ¿no? Es decir, si se quiere tener una carrera internacional, pues hay que voltear a ver a los grandes centros, en este caso guitarrísticos internacionales, cuál es el nivel, quiénes están ahí, qué pasos han tomado para llegar ahí, cómo se mantienen, cuál es su rutina. Todas esas cosas hay que estudiarlas con mucho cuidado y hacer una sana comparación con lo que uno está haciendo. No es para frustrarse ni nada, pero si eso es a lo que se aspira, pues hay que tener muy claro qué es lo que se necesita para llegar ahí. Lo mismo si es el ámbito nacional, en fin, el ámbito que ustedes quieren aspirar, de cualquier manera hay que hacer ese ejercicio. Hay que ver qué es lo que se está haciendo, quiénes lo están haciendo, cómo lo están financiando. Okay. Otra cosa que también a menudo no se menciona en las escuelas es que hay más de una manera de hacer una buena carrera. Los conservatorios y las universidades están orientados a crear solistas, lo cual está muy bien, es una de tantas opciones. Pero a veces no se dice suficiente que no es la única manera. Se puede hacer una gran carrera con música de cámara, como docente, como investigador. Igual hay tantos caminos como personas. Y bueno, los profesionales, sus maestros, no me dejarán mentir, casi siempre es una combinación de estas, la que se lleva al final, ¿no? Entonces, para que no se cierren otras posibilidades, hay muchas maneras de llevar una buena carrera. Bueno, habiendo cubierto eso, ahora sí vamos a pasar a las actitudes no artísticas. Esas cosas que vistas por separado pueden parecer nimiedades o que no hacen diferencia, pero si se van sumando, hacen toda la diferencia. Entonces, empecemos por la confiabilidad. La confiabilidad yo la definiría en dos conceptos, consistencia y puntualidad. ¿A qué me refiero con esto? Consistencia. Si yo veo un video de un artista en la plataforma que sea y yo compro un boleto para un concierto de este artista, yo espero que la calidad sea al menos la misma que la que yo vi en YouTube, donde sea. O si yo voy a un concierto, aunque sea en un lugar recóndito, que la calidad sea la misma. Que si fuera en una gran sala, ¿no? Y eso es algo bien importante porque mucha gente de pronto cae en este error bueno, pues nada más es, no sé, es un recital de escuela, ¿no? O no va a haber nadie, yo qué sé. Nunca hagan eso, ¿eh? Asuman siempre que hay alguien viendo. Casi siempre es el caso, ¿eh? Uno nunca sabe y se lleva a veces gratas o poco afortunadas sorpresas. Entonces, más en estos tiempos de la era de la información, es una excelente práctica que también les exhorto que la adopten, asumir que alguien siempre está bien. Y esto es algo que vamos a ir mencionando varias veces a lo largo de esta charla, ¿no? Bueno, consistencia fue eso. Puntualidad, más allá de la obviedad de llegar a tiempo, eh, que por supuesto también, puntualidad también me referiría yo al hecho de entregar todo lo que se requiera de nosotros en tiempo y forma. No tienen idea de las anécdotas que conozco, obviamente no diré ningún nombre, de becas, de trabajos que se pierden, de pagos por no entregar bien la documentación necesaria, ¿no? Eso particularmente cuando se trabaja con el sector público, pues está sujeto a muchas cosas. Y pues los que trabajan como gestores o en el sector público tampoco me dejan mentir. No es nada más como que ya toqué y págame, ¿no? Hay que hacer una serie de trámites y muchas veces la gente no los hace, ¿no? O no, por la razón que sea. Entonces, eh, es lo mejor y lo más sano que como estudiantes desarrollen el hábito de entregar todo en tiempo y forma. Y eso les va a ahorrar muchísimos problemas y muchos dolores de cabeza. El siguiente punto que quiero platicar con ustedes es la imagen profesional. La imagen no nada más entendido como algo visual, sino como el conjunto de ideas y conceptos que se relaciona hacia nuestra persona. Hay que entender y hay que asumirnos como microempresarios, los artistas, ¿no? Entonces, esto en el ámbito corporativo y empresarial se le llama branding, ¿no? Es decir, crear una marca. Lo mismo que decir una imagen, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer es sentarse y definir con toda claridad y entre más conciso mejor, cuáles son los conceptos que nos definen a nosotros como artistas, ¿no? Nuestra propuesta artística. ¿Cuáles son?
Y eso a veces no se hace o se omite, ¿no? Y por eso de pronto vemos propuestas que uno pues no entiende de qué van, ¿no? O sea, que no hay coherencia entre el discurso musical, en el visual, etc., ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer es preguntarse, bueno, ¿qué es lo que uno quiere decir en primera instancia y después cómo se va a decir eso, ¿no? Que sus imágenes, sus videos, su repertorio, sus proyectos, todos apunten en la misma dirección. Y eso también es algo que toma mucho tiempo, ¿no? Todas estas cosas extramusicales que les voy a ir mencionando, yo les exhorto que las vayan planeando e incorporando en su rutina diaria, retomando el ejercicio inicial de las metas, ¿no? Porque muchas de estas, como se darán cuenta, no son cosas que se hagan rápido o que o a veces son costosas, ¿no? Entonces, eso de la imagen, les exhorto a que lo hagan, es algo que toma tiempo y igual que las metas puede ir cambiando, pero es algo que habla muy bien de un artista, músico o cualquiera la profesión, que todo su discurso tenga una coherencia eh, y aguante todas las lecturas, ¿no? Entonces, eso toma tiempo en decidirse y todavía más en implementarse. Ahora, eh, pasando a lo que les decía, una vez que la definen, ¿cómo la proyectan? Aquí les voy a dejar un pequeño ejercicio. En un rato de ocio, abran el explorador de su preferencia y busquen su nombre. Si aparece alguna de sus redes sociales, hay que asumir que ese es un perfil profesional. Y como tal se tiene que cuidar. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces pues, la gente tiene perfiles de Facebook o lo que sea, y pues, no sé, voy a decir ¿no? Yo me digo que soy un fotógrafo profesional, ¿no? Imagínense ustedes si buscan en Facebook, en Instagram, y todo lo que ven, pues apunta todo lo contrario, ¿no? Solo publico cosas que no tienen nada que ver, o malas fotos, ustedes me contratarían. Entonces, por un momento, abstráiganse y vean su perfil así, como si ustedes fueran potenciales eh, clientes o una potencial audiencia. Y eso es algo que a veces se deja, pues hecha, no sé, como si fuera una nimiedad. Y como les decía hace rato, ¿no? A lo mejor sí lo es y solo es ese elemento, ¿no? Pero si se van juntando detalles de esta lista que estamos haciendo, de verdad hacen toda la diferencia. Más en estos tiempos que todos hemos leído y conocido casos de gente que pierde el trabajo por hacer, pues, no sé, publicar contenido inapropiado. A veces no es tan extremo, simplemente pues no le van a dar el trabajo, ¿no? El ámbito laboral es sumamente competitivo y muy cruel. Entonces, yo les exhorto a que profesionalicen sus redes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues si yo digo que soy un fotógrafo profesional, mis redes sociales tienen que estar acorde a esa imagen que yo he construido de mí como fotógrafo profesional. Yo les voy a contar cómo lo hago yo. Bueno, pues solo publico cosas profesionales. Si quiero compartir cosas personales, para mí ya no es una opción. Ya tengo demasiada gente agregada ahí que ni conozco a veces de manera personal y que esperan algo de mí, ¿no? Esperan pues cierta imagen que yo he ido construyendo. Entonces, solo publico cosas relacionadas con mi quehacer profesional, nada personal, nada controvertido y el contenido que publico siempre es profesional. Entonces, esto retomando lo que estábamos diciendo, que toma tiempo profesionalizarse, ¿no? En el caso de un músico, pues hay que ver todo el material audiovisual, ¿no? O sea, una grabación de video, de audio, no se hace rápido, no se hace fácil y no es gratis, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto de la imagen profesional. El segundo, redacción y ortografía en el quehacer profesional. Son otras de las cosas, ¿no? Que pueden parecer, pues, nimio, ¿no? O sea, o sin ninguna importancia. Pero ya en un entorno profesional, recibir un correo con faltas de ortografía o mala redacción le resta, pues, mucha seriedad, ¿no? El mejor ejercicio es este que les digo. Pónganse ustedes del otro lado. Imagínense que son los directores de un festival y mandan su propuesta. ¿Ustedes contratarían a alguien que tiene faltas de ortografía, que no se tomó con la suficiente seriedad la propuesta para mandarla con faltas de ortografía, con mala redacción? Yo trabajo mucho en el ámbito corporativo y les aseguro que eso pues hace a veces toda la diferencia, ¿no? En un ámbito tan competitivo. Entonces, eh, yo les exhorto que desarrollen el hábito de escribir siempre con redacción y ortografía, pues impecable lo mejor que puedan, porque son de esos hábitos que si uno se permite ciertas cosas, a veces se olvidan, ¿no? Y se pueden mezclar ya el ámbito personal con el profesional.
El siguiente punto es el vestuario. Y todos, pues bueno, sabemos, ¿no? Cuál es la etiqueta para salir a concierto de negro. Pero bueno, pues hay muchos negros, ¿no? Y hay muchas maneras de vestirse de negro. Eh, retomando, perdón, el punto inicial de hacer un plan de cómo llegar a nuestras metas, también hay que hacer un plan de inversiones. Y en esas, pues debe de figurar el vestuario. Si nos asumimos como grandes concertistas, bueno, hay que vestirse como tales, ¿no? Eso no significa necesariamente que sean costosos, pero sí nos tiene que quedar bien y estar muy acorde al discurso que estamos manejando, ¿no? Como proyecto y como artistas. Y eso es un error bien común y no se lo permitan, muchachos. Es algo muy malo. El cuarto, ya hablamos un poquito de esto, ¿no? Son las fotografías. En casi toda la República hay muy buenos fotógrafos. Háganse fotos profesionales. Eso habla muchísimo, ¿no? Eh, Como parte del México en Escena al que pertenezco, de Onyx Ensemble, tenemos varias actividades, entre ellas un seminario permanente de música contemporánea. Y a veces las fotos que nos mandan, e incluso ya gente consagradísima, son literalmente, porque me lo han dicho, selfies que se tomaron un día antes de mandárselas porque pues no tenían fotos, ¿no? Y pues eso, pues digamos que les medio funciona, porque ya tienen una carrera hecha, ¿no? Pero imagínense, o sea, ¿qué seriedad entonces, no? ¿Qué queda ahí? O sea, o yo como, ¿qué lectura puede dar uno si yo no conozco al ponente? Entonces, háganse de fotos profesionales. O muchas, tengo varios amigos que han sido parte del comité del FONCA y yo mismo lo he visto, ¿no? Mandan fotos de selfies, o sea, no es exageración, así del Facebook la bajan y esa es la que envían. Entonces, eso habla mucho de ustedes para mal, ¿no? O sea, si uno no tiene la seriedad, si uno mismo no se asume con la seriedad de necesitar todo profesional, pues imagínense otros, ¿no? Entonces, todos tenemos un amigo que hace fotos, hay fotógrafos profesionales en todo el país, háganse fotos profesionales. Eh, y bueno, también ténganlo en cuenta que es algo necesario para llevar una buena carrera profesional. Y en el mismo tenor, pues los videos y audios. También, o sea, siendo estudiante, pues todos tenemos a la mano en las escuelas hay optativas de grabación o carreras. Aprendan a grabarse, porque una cosa es tocar en concierto en una sala, y para eso, pues, los músicos se entrenan todos los días, pero ya grabarse es algo muy diferente. Ahorita en esta pandemia todos hemos tenido esa experiencia de, pues como justo ahorita estamos, de grabarnos, estar frente a cámara y demás. No lo dejen, no lo dejen, es importantísimo saber cómo grabarse. Y lo mismo para el video, o sea, cómo se ve uno frente a cámara. A veces pues hay que mandar, no sé, una audición, supongamos. Todo esto, por cierto, son anécdotas que yo he visto y incluso he colaborado o hasta son mías, ¿no? Hay que mandar una audición a Ginebra, yo qué sé, y el plazo es mañana. Me hablan a mí y no saben cómo se ve, en el vestuario está todo mal. ¿Cómo va a salir? Pues, ¿no? O sea, mal, esa es la respuesta. Y en el caso de, si es una audición muy importante, un trabajo sumamente competido, pues ahí se fue la oportunidad. Entonces, aprendan cómo se ven bien tocando, ¿no? No solo que suene bien. En estos tiempos es importantísimo donde la mayor parte de la interacción es por vía digital. Entonces, son de esas cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Tal vez no es un requisito para ninguna clase o lo que sea, pero hacen una enorme diferencia. Y lo mismo de los audios, retomando lo de los audios. Hay que saber, aunque sea lo mínimo de microfonía, para saber cómo obtener el sonido que uno quiere. Muchas veces sucede eso, que, pues no sé, por una beca o por lo que sea un patrocinio, se da una grabación y el ingeniero que llega, aunque sea excelente, y esto, insisto, yo lo he visto muchas veces, no sabe cómo microfonear una guitarra. Y pues, hay 10 horas de estudio, hay uno solo, la sala la prestaron solo un día, y si no tienen idea de cómo se tiene que microfonear o desperdician muchas horas valiosísimas de estudio, o la grabación queda con un sonido que no tiene nada que ver. Ah, perdón, maestro, es que se había trabado, se trabó, se Ajá. quedó congelada su pantalla. Sí, Ah, un ratito. ya. Creo que lo último que escuchamos fue cuando mencionó que el ingeniero no sabe, no tiene idea de cómo microfonear, cómo trabajar con una guitarra. Ah, ya. Sí. Claro. Bueno, les decía, ¿no? Que estas son anécdotas que yo he visto, que por
la razón que sea, porque la beca del FONCA les dio tantas horas de estudio o porque el patrocinio de X o Y solo les da un día en la sala, pues tienen que hacerlo valer, ¿no? Y si no saben cómo microfonear su instrumento, si no saben cómo buscar ese sonido, cómo se logra, si no conocen para empezar el sonido que quieren de una grabación, pues ahí también va a quedar el esfuerzo, ¿no? Y esto, por cierto, son situaciones reales, ¿no? Bueno, en fin, eso es todo por imagen profesional. Pasemos al siguiente punto. Herramientas fiscales. Yo no sé cómo sea su formación, pero por la mía, nunca nadie jamás escuché que mencionara eso. Y pues uno lo tuvo que sortear como pudo, ¿no? De la mejor manera, pero pues a veces de maneras desesperadas, ¿no? Y con muchos amigos que he platicado ya, con grande trayectoria, lo que sea, muchos nos enfrentamos a esa situación. Infórmense como estudiantes cuál es el régimen fiscal en el que se tienen que dar de alta. Contacten a un abogado, no, perdón, a un contador, no es caro ni difícil y dense de alta, ¿no? Todo esto les va a permitir ir generando ventajas sobre otras personas, ¿no? Ventajas comparativas. Porque para conciertos serios o trabajos serios o lo que sea, siempre les van a pedir factura, ¿no? Y esto va en línea con el primer comentario que hicimos, ¿no? Que la calidad artística es solo el primer paso, ¿no? Uno puede, bueno, alguien puede ser deslumbrante tocando, ¿no? Pero lo invitan a un festival y no puede facturar, pues le van a hablar a alguien que sí. Y esto es una situación real, ¿no? Entonces, son de esas cosas que hay que hacer sí o sí, ¿no? El siguiente punto de las cosas no musicales, los idiomas. Dominio del inglés como mínimo, yo diría, ¿no? Hay otros idiomas para intereses particulares o gustos muy específicos, pero el inglés, nos guste o no nos guste, es el idioma universal por el momento, ¿no? Y es nuestra responsabilidad como artistas profesionales dominarlo, porque eso, el dominio nos va a abrir muchas puertas o la ignorancia de él nos va a cerrar muchísimas puertas, ¿no? Entonces yo les exhorto a que lo hagan parte de su rutina, el estudio del inglés, e insisto, si tienen otros intereses, pues otros idiomas, ¿no? Pero como mínimo el inglés. En un festival internacional en Holanda se va a hablar inglés, en otro en Italia se va a hablar inglés. Y incluso en México, ¿no? Si y hay invitados que no sean latinoamericanos, se va a hablar inglés. O sea, eso ya ni siquiera se dice, ¿no? Es una obviedad. Y aquí hago mucho estrés en la palabra dominio, porque, bueno, ¿a qué me refiero con dominio? Poder expresarse con la misma soltura que la lengua madre. Eso es dominio, ¿no? Porque muchas veces yo escucho, que no sé cómo le hacen, pero de pronto dicen que se domina a un porcentaje un idioma. Yo no sé cómo extraen ese porcentaje. O sea, se domina un idioma o no se domina, ¿no? Y eso, insisto, nos va a abrir o cerrar puertas profesionales. Y sobre esto mismo, algo que ninguna escuela de inglés nos va a enseñar es el léxico específico a nuestra disciplina, porque no es su responsabilidad, eso ya es nuestra responsabilidad. Entonces, imagínense que llega, no sé, un gran artista, no sé, Esther Abrami, una gran violinista y hay una oportunidad de ensamblar con ella y se pierde el primer ensayo porque no se pueden comunicar. Por cierto, o sea, insisto, cambio nombres y lo que sea, pero yo he visto estas situaciones. O sale una convocatoria para una beca para el extranjero y se tiene todo menos el idioma. Esas cosas pasan, ¿eh? Entonces, que no los agarre desprevenido. Y por último, en este punto sería la certificación. Eso es más importante si se va por la vía académica. Ahí sí es un requisito, ¿no? El TOEFL y lo demás. También para que tomen en cuenta que esas cosas pues requieren estudio, no es cuando uno quiera, hay fechas específicas y pues tienen un costo, ¿no? Entonces, para que si su plan es irse al posgrado o tienen intenciones, pues también lo pongan en su lista de cosas por hacer. Por último, de estas cosas, no actitudes y herramientas no profesionales, algo que también yo jamás escuché en mi formación fue el visado. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la visa que nos dan por default, la B1, B2, nos da la posibilidad de tener cierta actividad comercial. Sin embargo, para tener un concierto pagado, bien pagado, se requiere una visa especial, que es la visa de artista. Y aguas porque yo conozco gente con trayectorias, insisto, deslumbrantes que han tenido problemas muy serios
por omitir, por ignorar esta información. Entonces, regresando al punto inicial, si se quiere tener una carrera profesional, bueno, internacional, todas estas cosas se tienen que tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a abordar dos temas que, digamos que resumen todos estos puntos que hemos estado abordando, ¿no? Y justamente yo les exhortaría a que ahorita que estamos en la pandemia encerrados, hagan su propia página web. Eso va a ser una autoevaluación de lo que se tiene y lo que no se tiene. Aquí vamos a poner a prueba qué tan, o vamos a generar nuestra imagen profesional, qué queremos proyectar. El cómo, pues bueno, ya está ahí, ¿no? Una página web. Y todo este material es una excelente manera de ver cuánto se tiene. Lo que les decía hace rato, es decir, estas cosas no se hacen rápido ni fácil y a veces son costosas, ¿no? Entonces, querer hacerlo todo en una semana es imposible, ¿no? Y yo creo que muchos nos enfrentamos a esto por primera vez cuando quisimos meter nuestra primera convocatoria PECTA, FONCA o lo que sea, y había toda esta serie de requerimientos y, híjole, pues ya se cerraba la convocatoria en 3 días, una semana, y pues, de modo, ¿no? Entonces, para que no les pase esto, una manera que ahora incluso hay muchos servicios que son gratuitos, es hacer la página web. Y esto es también bien importante por otra razón. Retomando lo que les decía de la imagen profesional. Hace 2 años, platicando con una amiga que es productora, estábamos en Italia, ella llevaba un festival, bueno, ya se retiró, pero en ese momento aún tenía un festival en Florida impresionante, ¿no? Y me dijo un símil en torno a la imagen profesional de un artista que me gustó mucho, que amarra muy bien todos estos temas que hemos estado platicando. Ella decía que las redes sociales son como la entrada o el aparador de calle de una tienda. La tienda siendo nosotros, ¿no? Como artistas. Es decir, está ahí para quien quiere y hay que cuidarla como tal, ¿no? Pero pues, como las redes sociales, a veces uno lo ve y pues ya, a veces se reacciona o no. Hay que tenerla cuidado, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, cuando alguien entra, ese interés que se muestra al entrar a una tienda, eso sería nuestro sitio web. ¿Y por qué? Un sitio web no es parte de las redes sociales. Un sitio web solo llega a alguien que hizo un esfuerzo consciente de buscarnos y entrar a nuestra página web. Y esas personas ya tienen un interés en nosotros, ¿no? La página web está dirigida verdaderamente a las personas que les interesan, ¿no? Potenciales clientes, socios, colaboradores, audiencia, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que cuidar muchísimo y eso ata todos los conceptos que hemos platicado hoy. Entonces, hay muchos servicios que ofrecen pruebas gratis o lo que sea. Les exhorto muy fuertemente a que hagan la prueba de hacer su propia página web. Es una chamba bien fuerte. Toma mucho tiempo decidir pues, todas estas cosas, ¿no? ¿Qué se va a incluir? ¿Cómo se va a incluir? ¿De qué manera, no? ¿De qué manera va uno a proyectar lo que quiere decir? Y ata todas estas cosas que decíamos, ¿no? Una página web para el caso de un músico, ¿qué debe de tener? Grabaciones profesionales de audio y video, fotografías profesionales, semblanza. Y aquí hay otro punto bien importante. Se los dejo de tarea. ¿Cuál es la diferencia entre una semblanza y un currículum vitae? Bueno, hay que tener esas cosas bien claras. Ahorita lo abordamos otra vez. Actividades próximas. Y eso es algo bien interesante, ¿no? Porque al hacer todas estas acciones, uno se da cuenta de cuánto ha hecho, cuánto no ha hecho, qué cosas se tienen y qué cosas faltan, ¿no? Ahorita en la pandemia es un poco difícil este último punto de actividades próximas, pero una vez que retomen, hagan ejercicio realmente con toda honestidad cuáles son las actividades próximas que se tienen. Porque a veces uno cree que tiene muchas cosas y no es el caso, o también el caso inverso, ¿no? A veces uno siente que no está haciendo nada y de pronto hay pues muchísimas cosas en las que uno está metido, ¿no? Entonces, hagan su página web. Porque además, la página web es, como les decía, una herramienta de proyección bien importante, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Si ustedes fueran el jurado de una beca, de un festival, no sé, de un trabajo, y les llegan 2 correos idénticos, perdón, 2 correos de potenciales clientes, no, proveedores, ¿no? Uno lo manda del correo de la secundaria, así todo feo, impronunciable, o el pescado, arroba, no sé, ¿saben? Y otro es info arroba su dominio.
uno está mal redactado, con faltas de ortografía, con fotos bien feas, y el otro está bien redactado, con fotos profesionales, aunque el producto final sea el mismo. Es decir, en el caso de ser músicos, tocan exactamente igual. ¿Ustedes a quién le darían el trabajo? La verdad es que ni se debería preguntar, ¿no? Es obvio. Entonces, estas cosas, como les decía al principio, ¿no? Tal vez si se ven como detalles aislados, realmente, pues no hagan diferencia, ¿no? Sin embargo, ya cuando se van acumulando, hacen toda la diferencia. Y son muchas de estas cosas que hemos abordado, muchas veces no se abordan en la formación profesional. Entonces, ya que cae en nosotros, es nuestra responsabilidad al final abordarlas para no tener problemas y pues con un poco de suerte tener una gran carrera profesional, ¿no? Ahora, como otra cosa que pueden armar, que es indispensable también, otra herramienta importantísima es la carpeta artística, que comparte muchas características con una página web, ¿no? Semblanza, aquí retomaremos cuál es la diferencia entre semblanza y currículum. Semblanza es un escrito muy corto en el que ustedes dicen qué es los hace especiales. Y el currículum tiene todo lo que han hecho, ¿no? Todo lo memorable, pues. Entonces, usualmente el currículum es para cosas más académicas, de becas y demás. La semblanza es importantísima, ¿no? Es su oportunidad de decirle a un potencial cliente por qué ustedes, ¿no? Y es difícil, o sea, tiene que estar bien escrita, porque si no, vivimos en tiempos donde competimos con tantas cosas por la atención, como artistas, competimos nada más con otros artistas, con otros músicos, fotógrafos o lo que sea. Competimos por la atención de nuestra audiencia con Netflix, con YouTube, con cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, si no les damos claros, o sea, si no tenemos claros argumentos por qué nos tienen que ver a nosotros o escuchar a nosotros, no lo van a hacer. Entonces, todas estas cosas les van a ayudar a tener bien delimitado ese argumento. ¿Por qué ustedes y por qué no cualquier otra propuesta, ¿no? Entonces, la semblanza justo es eso resumido en un párrafo. Muy bien. Rider técnico, y esto va de línea con lo que habíamos dicho, ¿no? Todas las cosas que se requieren para dar un concierto. Yo he visto y me han contado, bueno, de primera mano he visto muchas veces que llega, no sé, un cuarteto a un lugar y no hay sillas. O sea, tienen que especificar todo lo que se necesite para tocar. Sillas, atriles, agua, todo. La microfonía, retomamos eso, ¿no? ¿Qué tipo de micrófonos? Muchas veces no los van a tener, pero hay que saber, ¿no? Cómo se va a microfonear, qué tipo de bocinas, etc., ¿no? Requerimientos adicionales, alojamiento, comida, y esto es importante, ¿eh? Si son veganos o vegetarianos o lo que sea, pues hay que decirlo. Nunca den por sentado nada. Y alergias, ¿no? Si también es algo bien importante. Yo padezco de alergias, entonces yo, por ejemplo, tengo que ser muy específico en esas cosas, ¿no? Y esto nos lleva a otro punto bien interesante, ¿no? Que es el costo. ¿Cómo cobrar, no? Es algo que tampoco, hablando con pues muchos amigos ya de varias generaciones, es un tema a veces incluso difícil de abordar, ¿no? ¿Cómo sabes cuánto cobras? Y aquí yo les daría como referencia, bueno, cuántas horas de trabajo implica llegar a ese resultado. Todos los costos adicionales, pues cuerdas, lijas, todo eso, y tiene que alcanzarles para vivir digno. Y es un tema que da para muchísimo, ¿no? Dicho esto, pues podría dar para varias conferencias, ¿no? Cómo cobrar. Y bueno, cuando se empieza es bien difícil, uno no sabe, ¿no? Pero pueden voltear a ver, pues a profesionales, se puede uno informar cuánto cobran, y también contemporáneos, colegas, e ir, pues uno construyendo, pues. Pero por favor, y esto es bien importante, nunca regalen su trabajo. No solo se hacen daño a ustedes mismos, sino a todo el medio. Nunca lo regalen. Eso es una práctica pésima que tenemos que erradicar. Porque al regalarlo, el mensaje que están dando es que su trabajo no vale. Ustedes mismos de principio están diciendo que no vale cuando se regala. No lo hagan, por favor. Es una pésima práctica que, insisto, no solo los daña a ustedes, sino a todo el medio. Y pues bueno, como les decía, esto nada más es un panorama muy general de toda una serie de habilidades que nos van a ayudar a tener una carrera profesional. Muchas de ellas son extramusicales y lamentablemente
se abordan poco, ¿no? En la formación. Y esto es pues lo que, insisto, he ido observando, son mis propias observaciones de colegas y de gente ya consagrada. Y en principio, antes que me empezaran a pedir estas conferencias, yo esos apuntes los hice para mí. Entonces, espero que les sean útiles y si tienen cualquier pregunta o comentario, yo con gustoso les responderé. En mis redes sociales estoy en todas partes como José Pita Juárez. Si buscan en Google, así aparecerá mi página web, ahí está mi portafolio y mi semblanza. Espero que les sea útil y pues bueno, si tienen alguna duda, aquí estoy para ustedes. ¿Qué tal? Hay algunas, ahorita por el retraso en lo de la transmisión, van a empezar a llegar más, estoy Claro. seguro. Aquí en el Zoom hay algunas preguntas. Bueno, un comentario. Como promotor y gestora cultural, he padecido las carencias de muchos de los puntos que expones al trabajar con muchos artistas. Sin embargo, el asunto de fotografía, semblanzas y o dossier es, diría yo, preocupante, menciona María Samo. Y otra pregunta, el mismo María Samo, ¿dossier y carpeta artística es lo mismo? Si no, ¿cuáles son las características de cada uno? Me imagino que es. Bueno, yo definiría el dossier o currículum vitae como pues todo lo que se ha hecho, ¿no? Todo lo digno de mención. Y yo casi no lo uso porque yo la verdad casi no trabajo con el sector público. Yo trabajo sobre todo en el sector privado, ¿no? Entonces, el dossier, digamos, de currículum vitae, sí. Carpeta artística, eso sí, es algo que he tenido que generar varias veces. Yo como lo entiendo y como lo aplico es la carpeta artística está orientado a un proyecto particular, ¿no? Es decir, es con un fin específico y para una audiencia específica, ¿no? Como para pedir una beca, para pedir un patrocinio, etc. Así es como yo entiendo la carpeta artística. Yo junto con Antonio Laguna estoy organizando un festival internacional. Entonces, por ejemplo, para gestionar los patrocinios que tenemos, hicimos una carpeta artística específicamente para hablar con nuestra sede, otra para hablar con el estudio que nos va a patrocinar la grabación. Entonces, yo diría que la carpeta artística es para algo bien específico, ¿no? Ok, muchas gracias. Ana Luisa Séneca, desde el Facebook, menciona, me encanta su estilo de fotografía. Saludos desde Tabasco. Me mandan saludos por ahí. Muchas gracias. El maestro Edwin Iván Colchero Mazón igual manda saludos. Y otra pregunta de Ana Luisa Séneca. ¿Vale la pena invertir en la publicidad de Facebook? Vale la pena solo en ciertos casos, ¿no? Yo creo que primero que pagar publicidad en el medio que sea, habría que tener todas esas cosas que ya platicamos bien claras y bien hechas. De otra manera, no va a ser muy efectiva, ¿no? Porque pues siento que es dinero desperdiciado, ¿no? En ciertos casos, sí, totalmente vale la pena, pero son los menos de las ocasiones. Porque de hecho, como funciona Facebook, tienes que meterle una cantidad considerable para que realmente llegue a la gente que quieres. La mejor publicidad por redes sociales es la recomendación personal, ¿no? O sea, que la gente, por su propia voluntad, comparta, etiquete. Esa es la mejor publicidad y es la más difícil de conseguir, ¿no? Entonces, mi respuesta sería casi nunca vale la pena. Ok. También por aquí mencionan, súper interesante, incluso para personas que no estamos en el ámbito musical. De verdad que sí. O sea, es algo que para fotógrafos, para personas que hacen teatro, para músicos, la información que usted nos está brindando es valiosa y como bien menciona, hay muchos aspectos que a veces en la facultad no termina uno de aprenderlos, ¿no? Todavía saliendo se tiene que enfrentar uno, a veces, lamentablemente, como dice usted, perdiendo oportunidades, ¿no? Aprende uno. Entonces, de verdad que es muy valioso lo que nos dice para ir evitando eso más adelante, ¿no? Sí, pues tristemente muchas veces el maestro acaba siendo el fracaso, ¿no? Entonces, pues
tengo entendido que estas pláticas están orientadas sobre todo a estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el momento óptimo para ir desarrollando todas estas cosas, porque de otra manera, si uno se espera, es bien complicado egresar y no tener todas estas cosas, Ujú. pues es un golpe con la realidad, ¿no? Sí, Y algo que, pues todos los que ya estamos en el ámbito laboral, sabemos es que tan pronto uno pone un pie fuera de la facultad o de la universidad, del conservatorio, lo que sea, las reglas son totalmente distintas, ¿no? Entonces, tan pronto se aprendan y se adquieran esas habilidades, mucho mejor estarán. ok. Preguntan, hay otra pregunta por aquí. ¿El contenido para diferentes redes sociales debe ser diverso? Y si hay alguna metodología para generarlo. Yo creo que esa pregunta es pertinente ya cuando se tiene un proyecto bien armado. Eh, Primero que nada, no sé en qué etapa está tu proyecto, ¿no? Pero hay que definir cuál va a ser, pues, la imagen de tu proyecto y todo eso. Si ya tienes todo eso súper trabajado, entonces sí vale la pena tener en cuenta cómo funcionan las diferentes redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, etc. Eh, una de las cosas que a veces no se sabe, y por ejemplo, en una sesión fotográfica, ¿no? Yo como cliente voy con alguien y no le digo para qué es importante saber de qué manera se va a usar, ¿no? Por ejemplo, los banners, lo que está hasta arriba de Facebook, requiere unas medidas específicas, ¿no? O si es para Instagram, si no está encuadrado, va a sufrir, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, tiene que haber diferenciación porque funcionan de manera distinta a cada red social, o videos en YouTube funciona totalmente diferente de Facebook, ¿no? Sí, aunque es un tema también bastante amplio, ¿no? Ujú. Da para muchísimo. Entonces, necesitaría saber más de Ok, cómo está tu proyecto para responder más acorde, ¿no? ok. Otra pregunta de Arturo Martz. En cuanto a proyecto como estudiante, ¿dónde acudir para no pedir apoyos del gobierno o programas similares? Híjole, bueno, ahorita está muy difícil, ¿no? Por la pandemia, Sí. no hay dinero, pero bueno, eh, una vez que esto pase, lo que se puede hacer es obtener patrocinios de negocios que estén relacionados con nuestras disciplinas. Entonces aquí entra lo que estábamos diciendo de una carpeta, de llevar un proyecto. Y hay que tener en cuenta algo bien claro, sobre todo cuando se trabaja con el sector privado. Si uno va a pedir algo, hay que tener clarísimo cuál va a ser la retribución para ellos. Entonces, con las becas del gobierno también hay eso, pero a veces no es tan claro, ¿no? En cambio, en el sector privado es lo primero que se tiene que responder, ¿no? Yo doy esto y pido esto. Y que le convenga, ¿no? A que sea que le estás pidiendo apoyo. Pero bueno, regresando a tu pregunta, eh, empresas o negocios que estén relacionados con nuestras disciplinas, ¿no? Y para eso hay que hacer pues mucha tarea, ¿no? Porque hay que saber pues qué están buscando, ¿no? Porque a veces lo que uno quiere o quiere expresar o la visión artística propia no va con lo que pues donde están los patrocinios. Entonces hay que entender muy bien qué necesidades tienen y cómo lo podemos acoplar a nuestra propuesta sin sacrificar tanto. Entonces, concretamente como músico, pues se puede pedir apoyo a escuelas de música, tiendas de música, pero insisto, hay que tener claro que ellos van a querer algo a cambio, ¿no? Sí, Entonces, lo que sea que les demos a cambio tiene que ser equivalente a lo que estamos pidiendo. exacto. Sí, y también, bueno, en el caso, una pregunta, o más bien algo que me gustaría expresar quizá es que del mismo modo que ellos nos están apoyando, no sé, van a esperar que la calidad de lo que nosotros ofrezcamos igual esté acorde, ¿no? A lo que ellos pidan, o usted cree que realmente muchas, por ejemplo, una tienda de música o esto, más allá de importarle la calidad, solamente le importaría que su marca aparezca. O no solamente cosas de música, por ejemplo, un empresario, ¿en qué medida está interesado en la calidad artística y qué tanto tiene en contrapeso a pues a la exposición que puede llegar a tener, ¿no? Que puede ser que sea lo que más le interese. Claro, híjole, también es una pregunta compleja, ¿no? Muchas Sí, veces, más de las veces, la verdad es que se van por el alcance, ¿no? En el caso ok, particular de las redes, sí, pero yo creo que
pues ya como artistas, nuestra responsabilidad Sí. es tener una gran calidad artística, ¿no? Ujú. Y también tener algo bien claro, y ahorita tocas un punto interesantísimo, ¿no? Si nuestra intención es generar recursos a través de las redes, hay que ser bien popular en redes. Ujú. Y eso demanda una serie de cosas, ¿no? Sí. Yo he trabajado con algunas influencers del medio y otras que no, y créanme que es un trabajo de tiempo completo, que Sí. requiere muchísimas cosas, ¿no? De entrada la imagen, ¿no? La calidad de nuestras publicaciones, que estén bien orientados, en fin, sí se puede, pero es algo de tiempo completo, ¿no? Es un Sí. tema ahorita de nuestros días, ¿no? ¿Cómo Sí. llego a ser influencer, ¿no? El verano pasado, cuando estaba en Texas con Chloe Trevor, justamente, ella tiene una cosa así como 160,000 seguidores en Instagram, ¿no? Este, justamente le preguntaba, ¿no? ¿Cómo le hizo, ¿no? Ujú. Y me comentó, pues, muchas de las cosas que ya hablamos, ¿no? Diseñó un Sí. proyecto, cómo quería proyectar su imagen en Instagram. Y ahí hay otra cosa importante, es un proyecto a largo plazo, ¿no? Sí. Y de tiempo completo. Entonces, genera contenido que sabe que hay un público para ese contenido, entonces ya de entrada hizo, pues, un estudio de mercado. Cuando ella empezó no había tantos, ¿no? Ella fue de las primeras influencers de música clásica, ¿no? Entonces sabía que había una oportunidad ahí, sabía qué tipo de contenido quería subir, sabía que tenía que invertir muchísimo tiempo y bueno, pues creó una comunidad enorme, ¿no? Y ahora pues tiene patrocinios por estar para arriba, ¿no? Sí. También he trabajado con Esther Abrami, que es una violinista sensacional. Ella está en la maestría en el Royal College of Music en Inglaterra, ¿no? Y es una historia similar, ¿no? Cómo cómo construyes una audiencia solo tocando el violín, ¿no? Sí. Hay muchos ejemplos que podría tocar, Sí. pero creo que salen de esta plática, ¿no? Sí, y también, bueno, viene al tema también el pensar que muchas veces como músicos o artistas en general, bueno, estamos preocupados, digamos, por esa calidad. O sea, que de por sí considero que el poder llegar a ofrecer una calidad, digamos, en la guitarra clásica en este caso, eh, ser profesional en la interpretación, conlleva pues horas de trabajo, ¿no? Y a eso quizás sumarle el estar pendiente de las redes, de la página web, tener todo esto, como usted menciona, en orden. Igual es importante acercarnos, ¿no? A profesionales como usted que trabajan con esto, que saben cómo manejarlo, ¿no? Y no sé hasta qué punto, por ejemplo, los artistas que menciona Chloe Trevor, ella está involucrada, digamos, en todo este proceso, o hay alguien más que trabaja eso por ella mientras ella estudia, o cómo es eso? En el caso concreto de ella hace todo, ¿no? A Ok, veces tiene ayuda de algunos asistentes, pero sí, entiendo. pues ese es justo el dilema de nuestros días, ¿no? Tenemos que ser un poco todólogos y la Sí, autogestión es obligatoria, ¿no? Tenemos que saber de autogestión. Y eso, ese punto es interesantísimo el que tocas y esencial de hablarlo, ¿no? Nadie nos sí, va a pagar por tener una buena página web. Nadie nos va a pagar, ¿no? Es algo que tenemos que solventar nosotros y ese esfuerzo a veces puede parecer pues muy difícil, ¿no? Hacerlo, pues ¿para qué? ¿No? O sea, si no me pagan por esto, yo qué sé, ¿no? Pero hay que entender que hay un claro beneficio, ¿no? Aunque no sea inmediato y no sea tan obvio, pero siempre hay un beneficio a todas estas cosas, ¿no? Aunque pese a veces, ¿no? Muchas veces la gente, en el caso concreto de los músicos, sobre todo con los estudiantes, a veces son muy reticentes a hacer una sesión profesional, fotográfica, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué, no? Si con mi celular se ve pues, ujú, decente o lo que sea. De verdad es algo que yo he escuchado muchísimo, ¿no? Y no es porque yo me esté autopromocionando en absoluto, vayan con el fotógrafo de su preferencia. Pero sí hace diferencia, ¿no? Lo que les comentaba del proyecto del Fonca que he visto, los proyectos que nos llegan a nosotros como Onyx, ¿no? O sea, pues, sí hace muchísima diferencia y sí hay que estar en todo, ¿no? Lamentablemente es la realidad de nuestros días. Hay que estar en todo, ¿no? Hay que estar monitoreando pues, nuestras propias redes, estar estudiando, estar tratando de mejorar nuestro producto artístico a la par de llevar pues todo lo demás, ¿no? Y sí, a veces es mucho, a veces es sobrecogedor. Sin embargo, eso es lo que hay que hacer, ¿no? sí, No hay de otra, pues. ok, sí, sí, No, sí. porque aquí, perdón, me voy a extender un poquito más. Sí, adelante. Algo,
algo bien interesante es que, por ejemplo, muchas de esas cosas, a veces incluso los maestros no les ponen el peso indicado, pero esto, lo que yo he observado es que pues, los maestros que ya tienen, no sé, 50, 60 años, pues una trayectoria, digamos, ya muy sólida, se formaron e hicieron su carrera profesional en otro mundo que ya no existe, ¿no? Sí, Entonces, sí. a lo mejor en su momento los videos o los audios no eran importantes o no existían, o yo qué sé, había otras maneras, ¿no? Eran otros los Sí. medios. Para hacer una gira internacional, por ejemplo, me contaba un muy buen amigo, el maestro Gus Prieto, solista de Bellas Artes, ¿no? Que en ese entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía muchísimos apoyos para dar giras por Europa, por Asia, ¿no? Ya no existe eso. Tiene décadas que eso ya no existe, ¿no? Y así como eso, muchas cosas ya han cambiado. Entonces, digamos que la manera en que ellos abordaron la creación y desarrollo de su carrera profesional ya no nos sirve a nosotros ahorita, ¿no? Que estamos Sí. en proceso pues, de crear nuestra carrera, ¿no? Y eso es algo que a veces es un poquito difícil de asimilar, pero hay que hacer estas cosas porque nadie las va a hacer por nosotros. Y de eso en gran medida va a depender nuestro éxito o fracaso. Y me hace pensar igual en digamos, que el estar pendiente del estudio y de todas estos puntos que usted nos brindó, digamos que es algo que tenemos que hacer, como usted dice, pero a la vez también tenemos muchas más ventajas que otros guitarristas que, como bien dice usted, se educaron o se formaron en otra época. En alguna ocasión algún maestro igual me platicaba que él para hacer sus primeras giras internacionales tenía que escribir una carta, llevar a que se entregara la carta, esperar a que la carta llegara y a que le Sí, contestaran. Y así mandaba a varias casas, digamos, de conciertos y a ver si alguna le contestaba, ¿no? Entonces nosotros estamos ahorita un clic nada más en un correo quizá para mostrar todo lo que nosotros hacemos o podemos llegar a hacer. Entonces, son ventajas que podemos llegar a tener, pero que también tiene otras implicaciones que hay que costear, ¿no? sí, exactamente, justamente, eso es el punto, ¿no? El Sí, panorama es diferente y tiene ventajas y desventajas. Y algo, bueno, que siempre es una constante y siempre lo será, es que hay que tocar muchas puertas, ¿no? sí. Manuel Barroco decía, ¿no? Que cuando estaba, bueno, más joven, ¿no? Ya era un excelente guitarrista, se pasaba la mitad del tiempo escribiendo correos y Ujú. la otra mitad del tiempo estudiando, ¿no? Entonces, pues si Manuel Barroco lo hizo, Sí, imagínense nosotros, ¿no? sí, Hay que sí, dedicarle muchísimo tiempo a esto, ¿no? sí. Entonces, Perdón, sí, dígame, dígame. por favor. Hay otra pregunta por aquí. Dice, en cuanto a la generación de grabaciones profesionales, ¿cómo visualizas la producción de un álbum en comparación con la producción de demos o piezas separadas? Ujú. Yo creo que los buenos álbumes, a mi parecer, son aquellos que tienen una coherencia eh, en el discurso, es decir, que es muy claro entender qué es lo que querían decir, ¿no? En comparación, por ejemplo, pues, a grabar una pieza, pues puede haber un especial interés en esa pieza, o por eso nada más por el gusto porque se está estudiando, nos gusta cómo nos sale o lo que sea, ¿no? Y un demo justo es eso, es algo, una grabación corta para obtener algo más, ¿no? El demo es una herramienta para obtener un trato con una casa disquera, ¿no? Entonces son cosas diferentes, ¿no? El álbum yo pues ya sería la culminación de un proyecto, ¿no? En, por ejemplo, les pongo un ejemplo ahorita, como parte de este festival que les comentaba que estoy organizando junto con Antonio, vamos a grabar un álbum. Como festival comisionamos 8 obras a diversos compositores, desde gente joven, jóvenes promesas, digamos, hasta gente consagrada. Entonces, eh, esa es la visión que tenemos, ¿no? De mostrar todo el espectro, tanto de música contemporánea, porque no todos los compositores son guitarristas, y también de los intérpretes, ¿no? Entonces, es como una fotografía, un retrato, digamos, de lo que está sucediendo en la composición y en la guitarra en México. Ese es nuestro proyecto y pues es la culminación sería la grabación del álbum, ¿no? En comparación a un demo, pues no sé, un demo yo me podría ir, contrato a un amigo ingeniero de audio y pues grabo lo que mejor me salga y bueno, lo mando para gestionar otras cosas, ¿no? Esa es la diferenciación que yo haría. Ok, muchas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta por aquí.
de esta interesante charla o por el Facebook. Nada más, déjeme. Claro. Bueno, un comentario menciona Ana Karen Velázquez Pérez. Es un trabajo intenso, pero necesario para posicionar en redes. Excelente charla y gracias por compartir. Muchas gracias, Ana Karen. Y también menciona que es de suma importancia, ¿no? Todo esto que estuvimos platicando y que usted nos comparte. Y creo que ya no hay nada más. Mandan por ahí saludos también. Muy bien, muchas gracias, dice José Luis Bravo. Pues sin más, agradecerle a José Pita por esta excelente charla. Nos deja, bueno, a mí en lo personal me deja pensando, voy a quedarme reflexionando ahora que hay tiempo y pues empezar a generar algo, ¿no? Desde una perspectiva ya, como dice usted y como dice el nombre de la charla, profesional, ¿no? O sea, buscando irle tirando a eso, no quedarse atrás en estos nuevos tiempos. Y muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una charla muy amena, muy interesante y creo que también muy necesaria en estos tiempos que corren, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque aparte algo que también hay que decirlo, ¿no? Va a haber menos recursos. O sea, eso, pues yo creo que todos lo sabemos, ¿no? No hay que ser especialista ni analista para darse cuenta de eso. Entonces va a estar mucho, mucho más competido el panorama una vez que podamos reanudar actividades de lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, Sí, estas cosas cobran todavía más relevancia. sí, Entonces, es un excelente momento de, como dices, reflexionar y empezar a construir. sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.